Vamos a Juan capítulo 9, realmente, Juan capítulo 9. No Juan capítulo 4, versículo 0, ¿verdad? Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Estamos en este estudio de discipulados, realmente, eso es lo que estamos aprendiendo estos días. Realmente estamos tratando de entender cómo funciona esto en términos generales aquí en nuestra iglesia y cómo cada uno de nosotros debe tomar la decisión de avanzar en su propio crecimiento espiritual. Y esa es otra forma como podríamos referirnos al discipulado. Es crecimiento espiritual, es maduración, es madurez, es transformación de quien tú eres, es conformación a la imagen de Cristo. Son todas esas expresiones bíblicas que básicamente dicen que uno se vuelve un seguidor de Jesús y luego un siervo de Jesús, luego un sacrificio para Jesús, para ser usado por Él de una manera completa. Yo te he dado algunos de los aspectos de nuestra filosofía estos días, ¿verdad? Tres fases. La primera fase, que es cuando tú estás empezando a crecer. Algunos quizás tienen años de estar en el Evangelio, pero nunca realmente han tenido una oportunidad para ordenar y organizar sus creencias, sus convicciones. Yo te animo que, si ese es tu caso, que tomes la primera fase. Y luego viene la otra que nosotros llamamos IDEM, aquí luego el seminario. Bueno, hay oportunidades para crecer, son plenas. Y una pregunta grande aquí es, ¿quién debe tomar esto del discipulado? ¿Cómo funciona? ¿Quién es el que debe participar de esto? Y fíjate, uno puede ir a la Biblia y encontrar que en la palabra de Dios, por lo menos, Dios nos orienta sobre en quiénes debemos reproducirnos. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿cuáles son las dos características? Hombres fieles, que quiere decir responsables. Nosotros utilizaríamos el día de hoy la expresión responsables para referirnos a una persona fiel. O sea, es alguien que de plano tiene las pilas puestas en esto de crecer. Y luego dice que también tienen que ser idóneos o las personas adecuadas para enseñar también a otros, porque el discipulado es eso. El discipulado es un proceso en el cual tú transfieres la vida espiritual a alguien para que éste transfiera la vida espiritual a alguien más, para que esta persona más transfiera la vida espiritual a alguien más. Entonces, si no hay responsabilidad en esto, si no hay la disposición a enseñar en esto, el discipulado no funciona. Y yo lo decía hace unos meses cuando conversamos con todos los discipuladores, precisamente iniciando todos estos cambios de los cuales estoy hablando respecto del discipulado. Yo decía que nosotros nos hemos equivocado en los años anteriores porque a veces hemos querido discipular a quienes no quieren ser discipulados. Y yo te lo dije el otro día, es chistoso en un sentido, pero es frustrante estar tratando de empujar la vida espiritual en alguien que realmente no quiere, ¿verdad? No quiere. Tú estás tratando de enseñar unos principios espirituales o estás queriendo animarle para crecer y la otra persona nunca tiene tiempo, no tiene ánimos, no tiene fuerza, no tiene sueño o tiene mucho sueño quizás, no estudia la Biblia personalmente, no quiere hacer cambios. Entonces eso no funciona. Nos hemos equivocado, yo decía, nos hemos equivocado porque en algún momento aquí en la iglesia queríamos discipularlos a todos y no todos quieren. O sea, honestamente, aquí hay algunos que tienen el deseo de crecer y otros que no tienen. Mira al que está a la par y mírale si tiene ganas o no tiene ganas, ¿verdad? Porque algunos no tienen ganas, ¿verdad? Dice, yo lo que tengo ganas es de irme a echar un pancito con frijoles a la salida de aquí, ¿verdad? Pero crecer espiritualmente, no, ¿verdad? Esa no es mi intención. Imposible reproducir la vida espiritual en alguien que realmente no tiene la intención de crecer. Es imposible. Nos hemos equivocado discipulando a veces a la fuerza. Ha sucedido a menudo que uno de los dos en la pareja quiere, el otro no quiere y hacemos el discipulado en pareja y entonces tienes a uno que está y el otro está literalmente amarrado ahí, ¿verdad? Agarrado ahí y no quiere. Nosotros decimos, eso no funciona y hemos discipulado a veces sin ser lo suficientemente claros en cuanto a cuál es el propósito de Dios para ti. O sea, entras a este proceso de discipulado porque quieres lograr algunos cambios en tu vida. Y hemos visto esos cambios estos días cuando hablamos de las metas, ¿verdad? Entonces, ¿quién debe ser discipulado?
aquel que lo solicita. Fíjate, de aquí en adelante estamos diciendo, si tú de verdad quieres, y por eso tomar 4 semanas y abrir a todo el mundo la realidad de cómo funciona esto de ser discipulado. Si tú de verdad quieres, si tú dices, Julio, eso necesito yo. Yo me he dado cuenta que mi vida necesita un cambio grande. Y yo veo que el cambio que de verdad me urge a mí es dejar lo que he sido hasta este momento y pegarme al Señor Jesucristo y crecer. Ok, entonces habla con el pastor de sitio acá, con César, o habla con uno de los líderes de grupos pequeños, o métete a comienzos y entonces ahí dices, yo quiero esto. Porque esa es la clave, fíjate, quien nos solicita y está dispuesto a crecer en los propósitos de Dios para él. De eso se trata. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son las metas? Son las que estamos estudiando estos días. Una de estas metas es tener un nuevo amo. Hemos visto que un nuevo rumbo, que una nueva mentalidad son parte de las metas. Un nuevo amo es la tercera de estas metas. Y aquí Juan capítulo 9 nos va a servir. De hecho, lo que buscas Juan 9, déjame darte la meta enunciada, ¿verdad? Hemos visto que las metas son que pretendas tener el carácter de Jesús, que profundices en el conocimiento de su palabra y que hagas, en este caso, que hagas propia la convicción de la deidad de Cristo y el señorío de Cristo. Ahora, tú me dices, yo creo que Jesús es Dios. Y bienvenido al club, porque casi todos los salvadoreños lo creen. O sea, de hecho, lo he dicho en otros momentos, si vas y hablas con alguien en una pandilla o en una mara, y le preguntas, ¿tú crees que Jesús es Dios? Y te va a decir, sí, el colocho, ¿verdad? Papachús. O sea, sí, Él es Dios, de plano. Pero, ¿afecta esa creencia a la vida? Y la respuesta es no, no afecta a esa creencia a la vida. Si tú creciste en una iglesia evangélica, estoy seguro que crees que Jesús es Dios. Si creciste en la iglesia católica, estás seguro que crees que Jesús es Dios. Pero como vamos a ver el día de hoy, no se trata de una creencia religiosa. No importa tanto lo que la iglesia crea, sino que esta sea tu convicción profunda, tuya personalmente. Vamos a estudiar el día de hoy la vida de un ciego, que antes de que termine el capítulo va a ser un ex ciego. Y una de las cosas que vamos a aprender es que si eres discípulo, es indispensable que hagas propia la convicción de que Jesús es tu amo porque Él es Dios. Juan capítulo 9, versículo 1 dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ese es clave. Vamos a aprender que este hombre tenía un problema congénito. De hecho, una de las preguntas que surgen allí cuando Jesús va pasando, siempre digo yo que son las preguntas más insensatas de toda la Biblia, porque los discípulos le preguntan, versículo 2, le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ahora, yo podría entender que sus papás pecaron antes de que él naciera, pero ¿cómo podría él pecar antes de nacer? O sea, ¿cuántos aquí pecaron antes de nacer? O sea, no se puede. Entonces la pregunta es insensata. Él va a explicar, el Señor Jesucristo va a decir, no es que pecó este o que pecaron sus padres. La clave es que Él vino al mundo para enseñarnos una lección, para que las obras de Dios pudieran ser hechas en Él, fíjate. Y Él dice en el versículo, se nos dice en el versículo 6, dicho esto, dice, escupió en tierra. Voy a saltar algunos versículos hoy porque es largo el pasaje. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Si me permites hacer un señalamiento, déjame expresarte que una de las cosas preciosas de nuestro Señor es que no tenía un método para sanar. O sea, a veces tocaba los oídos, a veces hablaba la palabra, a veces no tocaba a la persona, a veces ni siquiera llegaba ahí. Pero en este caso, escupe, si te puedes imaginar, escupe, hace lodo, el lodo que ha hecho con la saliva, se lo unta al ciego y entonces va a utilizar ese lodo, le va a decir inmediatamente, ve a lavarte al estanque de Siloé y de esa forma va a sanarlo. ¿Te puedes imaginar si Jesús solo hubiera sanado escupiendo? Lo que pasaría hoy, lo que pasaría en algunas iglesias. Yo pienso que sería tremendo, ¿verdad? Sería la iglesia bautista de la Santa Escupida, ¿verdad? Uno dice, sería terrible. Gracias a Dios que no lo hace en cada caso.
Y por supuesto lo que va a pasar es que el ciego recobra la vista. O sea, cuando él viene de regreso, recobra la vista. Lo dice en el versículo 7, le dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Él se ha topado con Dios. Y como vas a ver en unos momentos, en la conclusión final de este ciego es que Jesucristo es Dios. Pero no tiene el concepto de que Jesucristo es Dios es solamente porque ha estudiado algunos principios teológicos. Fíjate, la Biblia enseña que Jesús es Dios, de plano. Y vamos a aprender del ciego que Jesús es Dios. Pero no lo vamos a aprender porque hemos estudiado una lección sobre la deidad de Cristo. No lo vamos a aprender porque fuiste a un seminario y en el seminario te dieron todos los versículos que hablan de que Jesucristo es Dios. Yo te los podría dar esta mañana, y de hecho te doy algunos. Dice en Romanos capítulo 9, porque algunos preguntan, ¿a dónde dice que Jesucristo es Dios? Bueno, Romanos capítulo 9, versículo 5 dice, Pablo está hablando de la carga que tiene por sus compañeros, por sus connacionales israelitas. Dice, de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y dice aquí, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea, aquí dice clarísimo, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, amén. Yo te podría dar el pasaje de Filipenses capítulo 2 cuando describe la humildad de Jesús, el que dice que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús es Dios, es igual a Dios. Yo te podría dar el pasaje de 1 Juan 5:20 que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. El Hijo de Dios es Jesús, ¿verdad? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y sabes, podríamos aquí pasar unas horas explicando cada pasaje, o yo te podría dar otro montón de pasajes que dicen básicamente lo mismo. Juan 1:1, Juan 1:14, Mateo 14:73, Colosenses 2:9, Hebreos 1:8, Juan 8. O sea, pudiéramos aquí decir, hey, de plano, Jesucristo es Dios, y llenarnos la cabeza de toda la teoría que está en la Biblia, que es la verdad, y obedecer la verdad. Pero en el caso del ciego, como en el caso de los discípulos hoy, aunque la verdad es necesaria, yo quiero animarte que vayas a la palabra. Una de las cosas que vamos a aprender del ciego, fíjate, o del ex ciego, es que un discípulo ha experimentado a Jesús. Y hay una diferencia grande entre que te cuenten que Jesucristo es Dios y que tú experimentes el poder de Dios. Tú personalmente pases por esa y Casi nunca usamos acá en la iglesia esta palabra, entonces déjame el día de hoy utilizarla a plenitud. Tú has pasado por la experiencia personal en tu carne, en tu realidad, en tu vida, en tu mundo, cuando te has dado cuenta que tienes un problema, como el caso del ciego, un problema que era totalmente insuperable desde el punto de vista humano. O sea, él es ciego de nacimiento. Él es ciego de nacimiento. No es que tiene una pérdida paulatina de la capacidad de ver, no es que tiene una situación leve, él tiene un problema que nadie puede arreglar. Nadie aquí entre los humanos puede arreglar. Se encuentra con Jesús. Jesús, por supuesto, de una forma rara hace lodo, en este caso, lo pone sobre los ojos, como ya vimos, y entonces él queda sanado. Lo que dice en el versículo 9, del versículo 8, dice que esto causa un impacto en él y en todos los que están a su alrededor. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? O sea, cuando una persona experimenta el poder de Dios en la vida de uno, y no necesariamente tiene que ser por una sanidad física, no tiene que ser solamente por un milagro, si puedo utilizar así, un milagro portentoso en el cual una sanidad o mucho dinero viene a tu vida, esta clase de cosas que a veces quisiéramos que pasaran. Pero cuando tú luchas con un problema que es insuperable y eres sanado de ese problema, eres curado de ese problema, es quitado de ese problema. A veces el problema es interior, a veces el problema es exterior, a veces el problema es con otras personas, pero cuando ves la obra de Dios, los que están a tu alrededor van a decir, ¿qué fue lo que pasó ahí? Qué tremendo lo que pasó ahí.
Dice, fíjate, la escritura dice en Lucas capítulo 18, versículo 27, que la clave de Dios es que hace las cosas que nosotros seres humanos no podemos. Dice Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo no sé si tú alguna vez has luchado con una situación que es imposible. Y como hemos aprendido estos días, no es que uno tiene que buscar a Dios para sacarle algo. No es para ser utilitaristas. Pero honestamente, cuando Dios se glorifica, a menudo nos beneficia. O sea, la sanidad del ciego, aunque era para la gloria de Dios, hay que ver que el ciego le devolvió la vista. Y cuando no podía, de repente dice, ahora veo. Yo pienso en lo que dice el salmista. El salmista dice en Salmos capítulo 103, versículo 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Podrías tú hacer una lista de los beneficios que Dios ha traído a tu vida desde que le conociste? ¿O no puedes? Fíjate, si no puedes, si tú no puedes hacer una lista, si no, tú no puedes decir, yo antes luchaba con el resentimiento y Dios me cambió. Yo antes tenía un problema con la salud y Dios me cambió. Yo antes tenía un problema en la economía familiar y Dios la cambió. Yo antes tenía un problema con mi esposa y Dios me cambió. Yo antes tenía un problema con el perdón o con la culpabilidad yo mismo y Dios me cambió. Si tú no puedes expresar de una manera clara ese poder de Dios en tu vida, yo creo que te va a costar llegar a la conclusión del ciego. Jesús es Dios. Puedes llegar a la parte cerebral, pero lo que el ciego va a decir al final de cuentas es algo que no pudiéramos decir la mayor parte de nosotros, si no hemos experimentado a Dios. Dice la escritura en Gálatas capítulo 1, versículo 24, que a Pablo, cuando le ven el cambio, las iglesias que están alrededor dice Pablo, glorificaban a Dios en mí. De hecho, yo te lo he dicho en otras ocasiones, si algún día vas a mi funeral, yo quisiera ese versículo en mi tumba, ¿verdad? Ese es el versículo que yo quisiera en mi epitafio, porque creo que no hay nada más precioso que la gente pueda ver en la vida de uno el poder de Dios. Los vecinos dicen, este era el ciego, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tus vecinos es posible que dicen, mira, aquí va ese era bolo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Mire, yo veía ese, ¿verdad? Ese era ladrón, ¿verdad? ¿Qué pasó? No se me ha quitado, les digo, ok, cuidado, ¿verdad? Yo me acuerdo a ellos dos, yo me acuerdo de ellos dos cómo peleaban, se oía, ¿verdad? Se oía, hasta a 3 cuadras se oía, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Mire, yo me acuerdo de él, ¿verdad? Cómo era, malcriado, mal hablado. ¿Y qué pasó? Eso es lo que pasa con el ciego. Hey, ese era ciego. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó? Dice versículo 8, que al punto que algunos dicen, este no es, se parece nada más. Dice versículo 9, unos decían él es y otros a él se parece. Él decía, yo soy. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo le fueron abiertos los ojos? ¿Cómo le fueron abiertos los ojos? Y fíjate, la clave es que el ciego dice, yo en mí mismo llevo el testimonio del poder de Jesús. Fue Jesús el que me cambió a mí. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, y vas a ver cómo el ciego va cambiando. Primero le llama hombre, luego le va a llamar profeta, al final le va a llamar Dios. Y dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fue y me lavé y recibí la vista. La clave es que aquel hombre hizo algo en mí. Fíjate, no habla de el santo lodo del lago de Siloé, o sea, del estanque. No está vendiendo botellitas de lodo santo, ¿verdad? No habla de la escupida milagrosa. O sea, el hombre me cambió. O sea, él ha hecho algo en mí, dice. Entonces dijeron, ¿dónde está él? Él dice, no sé. Y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. O sea, no tengo todos los conceptos teológicos claros. No podría decir a dónde están los pasajes. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Eso es lo único que sé. Yo he experimentado el poder de Dios, es lo que está diciendo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, hablando de Jesús, porque no guarda el día de reposo.
Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Esto tiene que venir de Dios, de plano. Esa convicción interior de haber experimentado el poder de Dios es la clave para este paso, para este momento, para este paso en el proceso del crecimiento espiritual. Primera de Juan capítulo 5 dice, el que cree en el Hijo de Dios, ¿dónde tiene el testimonio? En sí mismo. Es una convicción profunda. Yo creo y tengo el testimonio. Yo puedo ver en mi propia vida que Jesucristo es Dios. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? Yo creo que para ilustrarlo, ¿verdad? Te doy un pensamiento teológico aquí y luego te doy una analogía. Alguien dijo, nuestra segura convicción de la deidad de Cristo descansa no en diversos pasajes rebuscados, ni tampoco en viejos argumentos derivados de estos mismos. Los pasajes están ahí y yo te animo a que los busques, sino que se basa en el hecho general de la manifestación de Jesucristo y de la totalidad de la gran impresión que Él mismo dejó en nuestro mundo. O sea, nos encontramos con Jesús y Jesús hizo algo en nosotros. ¿Cómo podemos negar su deidad? Esa es la pregunta. Si lo hemos probado, si lo hemos saboreado. Quizás para que me entiendas, te doy una analogía. He allí un postre de 3 leches. ¿Te gustan 3 leches? ¿Te gustan 3 leches? Debo decir que ese 3 leches es el mejor 3 leches del planeta. Es el 3 leches que hace mi esposa. Se llama 3 leches by Patty, ¿verdad? Pero mira, es buenísimo, buenísimo. Buenísimo, pero yo no puedo explicar lo bueno que es. El viernes, cuando estaba pensando cómo ilustrar esto, de que te tienes que probar a Jesús, esa es la clave. Yo dije, yo sé lo que voy a hacer. Le voy a pedir a ella la receta. Y entonces le llamé y le digo, mira amor, fíjate que yo voy a explicar algo y necesito la receta de 3 leches. Me dice, ¿para qué? Yo quiero contarle la receta a todos. Y ella básicamente me dijo que el 3 leches es una torta suave de huevos, harina, polvo de hornear, azúcar y vainilla con la mezcla de leche natural, leche condensada y leche evaporada, horneadas por 20 minutos a 375 grados. Las 3 leches bañan la torta fría una vez mezclados en una licuadora. El postre está recubierto de un delicioso turrón hecho de claras de huevo y una mezcla caliente de azúcar y agua y unas gotitas de limón. La decoración final es a base de canela. Y es bueno. Bueno. Ahora, ¿dirías tú que es el mejor 3 leches del mundo? ¿Qué necesitarías para decir que el 3 leches de Patty es el mejor 3 leches del mundo? Probarlo, ¿verdad? Entonces, hoy al final del culto, lo que tendrías que probarlo. O sea, aquí alguien podría hasta hacer un estudio de los componentes de la receta. Y decir, nosotros hemos estudiado que la proporción necesaria para el 3 leches by Patty, ¿verdad? Ha sido bien equilibrado. Pero ¿de qué sirve que tú tengas toda la teoría? ¿De qué sirve que tú hayas visto una foto? ¿De qué sirve que hayas estudiado el 3 leches si no te lo has comido? No tiene ningún sentido. Algunos pueden dar una clase sobre la deidad de Cristo, pero aquí no se trata de eso. Se trata de decir, yo he probado a Jesús. Jesús es lo máximo. Era Dios. Yo puedo verlo en mi realidad, yo puedo verlo en mi vida. O sea, yo antes era ciego, ahora veo. Y como veo, puedo decir que Él es especial, aunque todo el mundo me diga lo contrario. Porque fíjate, sobre la deidad de Cristo ha habido ataques siempre y van a seguir habiendo. En el caso del ciego, o el ex ciego en estos momentos, él está ahí. Y tiene toda la religión que está atacándolo en contra de su transformación. Dice el versículo 18. Dice, pero los judíos, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. ¿Sabes por qué los judíos no creían? Por la misma razón que algunos aquí no creen en el 3 leches de Patty. No habían probado a Jesús.
Es tan fácil tirar piedras a Jesucristo cuando no lo has saboreado. Es tan diferente cuando tú dices, hey, yo me he encontrado con Él y Él ha hecho una diferencia en mi vida. Fíjate, un discípulo ha concluido entonces. No es solo que ha estudiado, no es solo que sabe dar todos los pasajes. No es que puede explicar 1 Juan capítulo 5 versículo 7, y Juan capítulo 1 y Juan capítulo versículo 1 y versículo 14 juntos, y Romanos 9, 5 y todos los pasajes que vimos. No solamente conoce los pasajes, sino que conoce a Jesús. Y al conocer a Jesús ha concluido de plano, Jesús es Dios. De plano. Fíjate, en los versículos siguientes, y no voy a tener tiempo para leerte cada versículo, pero lo que pasa es que los fariseos le dicen a los papás del ciego, miren, nosotros no nos tragamos esto que él fuera ciego. De hecho, lo que creemos ahora es que él realmente nunca fue ciego. O sea, ya era un hombre mayor, quizás tenía 30 años o más, por una expresión que van a usar los papás en unos instantes. Pero dicen ellos, nosotros pensamos que él realmente no era ciego, porque no podemos explicar lo que sucedió. Los mismos papás dicen, los judíos dicen no podemos explicarlos. Los papás dicen no podemos explicarlos. Dice versículo 20, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Los judíos eran bienvenidos a hablar después de los 30 años. Entonces es posible que este hombre tenía 30 años. Si tienes menos de 30 años eres un cipotillo para los judíos, ¿verdad? Entonces viene y dice, vayan a preguntarle a él. Porque la respuesta al problema es que la solución que ha presentado, el cambio es inexplicable. Fíjate. Podemos decir que hemos experimentado a Jesús cuando tenemos un problema que es desde el punto de vista humano insuperable y tenemos una solución que es desde el punto de vista humano inexplicable. Ahí es experimentado a Jesús. Si tú dices, y yo he escuchado eso en algunos casos, es que yo he cambiado desde que llegué a la iglesia. ¿Y ahí qué te hicieron en la iglesia? Pues sí, es que ahí me han dado unos cursos y he cambiado, ¿verdad? Yo antes era bien pesado y ahora, pesado de carácter, ¿verdad? Y ahora pues tomé un curso de Dale Carnegie, ¿verdad? Y ahora soy una persona amable. Muy buenos los cursos de Dale Carnegie, pero eso tiene una explicación. Yo antes era alcohólico, pero me metí a Alcohólicos Anónimos y yo he dejado de ver. Eso tiene explicación y son muy buenas explicaciones. Pero cuando te tocas con Jesús, te topas con Jesús, perdón, no hay explicación. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios no puede explicarse. O sea, no puedes razonarlo, argumentarlo, diagramarlo. Al fin de cuentas, es el poder de Dios. El poder de Dios es inexplicable. Tú ves algunos pasajes que lo dicen. Dice Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, ¿qué dice sobre su entendimiento? Mira, puedes el día de hoy decir, yo voy a estudiar a Dios y me voy a meter a estudiar teología. Yo estoy dando una clase sobre doctrina sistemática, teología sistemática en este momento en el seminario. Y uno dice, vamos a estudiar teología. Pero no es cierto, no puedes estudiar a Dios. Dios es demasiado grande, su poder es demasiado grande. Hay algunas respuestas que vas a toparte con que tu conclusión final es, no sé cómo funciona, no sé cómo lo hizo, no sé qué pasó en mí. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Eso es lo único que sé. Y que yo conocí a Jesús, que Él me tocó, ¿verdad? Él, no sé si te escupió y echó lodo en tus ojos, pero Él ha hecho una diferencia en mí y yo no puedo explicarlo. Eso es lo que está diciendo el ciego. Los papás tratan de explicarlo, si no se puede. Los judíos tratan de explicarlo, si no se puede. De hecho, le preguntan a él y mira cómo dice versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, qué tremendo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ¿qué dice? Ahora veo. Es todo lo que sé.
No me pregunten. A no ser, dice, pregúntenme si ustedes también quieren experimentar esto. Ahí les presento al Señor. Y dice que los judíos se pusieron, pero molesto, ¿verdad? Dice versículo 27, dice, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Y viene el ciego y dice, no. Lo único que sé yo es que este hombre tiene que venir de Dios. Versículo 30, respondió el hombre, les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Mira, como el ciego, yo te animo a que reconozcas a Dios en tu vida. No tienes que explicarlo. De hecho, no se puede explicar. Es una conclusión que uno llega a decir, yo he experimentado a Dios. Yo he pasado por esto. Yo creo que algunos de nosotros debemos volver a esa fe básica. Esa fe básica donde digo, Jesús está en mi realidad, funciona. Funciona. No puedo explicarlo, pero funciona. Yo voy a la Biblia y estudio sobre Él y aprendo más de Él, pero nunca logro entenderlo por completo. Ni voy a entenderlo jamás por completo. Pero Él funciona. Dice Proverbios 3:6, reconócelo, hablando del poder de Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De eso se trata. Yo no sé si puedes explicar tu cambio. Si puedes explicar tu cambio, porque hay cambios humanos que son explicables. Bueno, no sé si ha habido un cambio. Esa es quizás la pregunta más grande. No sé si ha habido un cambio. Hay cambios físicos, ¿verdad? Yo creo que tengo aquí algunos cambios físicos. ¿Cómo ha sido tu cambio? ¿Sabes que la gente cambia? Yo tengo algunas fotos aquí que lo comprueban. Mira, ahí está Tom Cruise, ¿verdad? Y uno dice, ahí está el antes y después. Y uno dice, qué cambio, ¿verdad? Ahí está Beckham, ¿verdad? Un cambio, ¿verdad? Tremendo. La esposa de Beckham, como era antes, ¿verdad? Y ahí está un señor que jugó ayer en el ¿verdad? Y uno dice, qué tremendo, ¿verdad? La plata hace un montón de cambios, ¿verdad? Uno dice, qué barbaridad. Uno puede cambiar desde el punto de vista humano, pero la pregunta es, ¿ha habido en ti un cambio que no puedas explicar? Que tú digas, mire Julio, yo antes era una mujer creída, pero creída. Y ahora estoy orgullosa de ser humilde. No sé si puedes explicar tu cambio. Yo antes era un hombre enojado, pero enojado. Y ahora ya no soy así. ¿Y qué hiciste? Pues Jesús me cambió. No puedo explicarlo de otra forma. Yo antes era alguien, pero despilfarrador, terriblemente despilfarrador. Y ahora ya no soy. ¿Y tomaste algún curso? No. ¿Y entonces qué pasó? Jesús me cambió. Mira, Jesús es Dios. Y a veces la única explicación que podemos decir es la que dio el ciego. Yo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Jesús me tocó. Si no puedes explicar tu cambio, si no puedes explicarlo, si tu cambio es verdaderamente inexplicable, es muy posible que estás en el camino del ciego. Yo antes era ciego, ahora veo. Ahora fíjate, te he contado todo esto para llegar al momento en el que Jesús se vuelve a topar con él. Versículo 35. Versículo 35. Porque el que llega a esta conclusión, aquel a quien no tienen que convencer lo que Jesús es Dios. O sea, tú no tienes que ir a 1 de Juan capítulo 5 versículo 7 y tener un debate teológico con un montón de personas que te dicen, yo no creo eso, pruébemelo de otra forma. No surge tu convicción solamente del estudio. Ahora surge de
tu experiencia personal, puedes comprobarlo por el estudio, debes comprobarlo por el estudio. Al fin y al cabo deberíamos creer la Biblia a pie juntillas y decir, si la Biblia lo dice es suficiente, pero tú has experimentado esto. Entonces lo que viene es una consecuencia lógica, que es parte del discipulado. Si tú crees que Jesús es Dios, si de plano tú dices, aquel que yo he encontrado es el creador de todo el universo, es el Señor de señores, es el Rey de reyes, es el que tiene derecho. Entonces, como una respuesta lógica tuya, lo que vas a decir es, yo me someto a su señorío y lo adoro. Si tú piensas que Jesús es un maestro más, que tiene quizás hasta la capacidad de hacer algunos milagros, pero realmente está a la par del Alá de los musulmanes, y está a par del Buda de los orientales, y está a la par de otros de ese tamaño, entonces tu compromiso con Él no va a ser igual. Pero cuando llegas a la convicción de que Él es el Dios, el único Dios, entonces lo que viene es un esfuerzo por adorar. Dice versículo 35. Oyó Jesús, porque al final los fariseos expulsan al ciego, y dice, oyéndolo Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, aquí está la clave, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo? Esa es la pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora la pregunta no es, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora la pregunta es, ¿tienes tú esta convicción personal? Y la respuesta del ciego es, ¿quién es, Señor, para que cree en Él? O sea, explícame un poquito. Y le dice Jesús, pues le has visto, y fíjate qué tremendo, porque unas horas antes él no habría podido utilizar este verbo. Tú le has visto. Tú antes no veías, ahora le has visto. Si tú le has visto, y el que habla contigo, Él es. Entonces versículo 38 dice, el centro de este pasaje es, y Él le dijo, 3 palabras claves ahí, creo, Señor, y le adoró. Yo he tenido esta experiencia. Mira, cuando uno ha tenido una experiencia con Jesús, sabe que su deidad es innegable. ¿Tienes un problema insuperable? ¿Tienes una solución inexplicable? Porque te has topado con Jesús. Y entonces llegas a la conclusión tuya adentro, de que yo no puedo negar esto. O sea, no hay otra manera. Yo tengo que creer esto. No tengo opción, no tengo alternativa. Es que yo lo he experimentado. Me comí el 3 leches. Ahora puedo decir, el mejor 3 leches. Experimenté a Jesús y puedo decir, Él es Dios. Yo antes era de una forma y ahora no tengo una manera de explicar el cambio que ha habido en mí. Él es Dios. Y dice el ciego, yo creo entonces. Yo creo. Y como yo creo, utiliza esa expresión a continuación, que es la expresión Señor. Yo te he dicho esta expresión en otros momentos. Esa palabra es una palabra que el día de nosotros ha perdido por completo su valor, ¿verdad? A todo el mundo le decimos Señor. Mira, el señor profesor, ¿verdad? El señor paletero, el señor ladrón, el señor marero. O sea, tenemos, ¿verdad?, todas estas palabras que no quieren decir absolutamente nada. Pero yo te he dicho en otras ocasiones, Señor quiere decir el que manda, el jefe, el amo, el que toma las decisiones, el que gobierna, el que tiene el derecho, el que tiene el control. Y dice, yo creo, Señor, yo me someto a ti. Ese es el propósito último de Jesucristo en la vida de nosotros. En Romanos capítulo 14 dice, bueno, a la adoración verdadera le precede el reconocimiento del señorío, lo que está pasando aquí, y al señorío le precede la fe. Yo creo, entonces me someto al señorío, y me someto al señorío, entonces adoro. Dice en Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué dice? Para ser el que manda, para ser el jefe, para ser el amo, para ser el que toma las decisiones, para el que te dice cómo vivir la vida, el que te dice cómo hacer negocios, cómo criar a tus hijos, cómo tratar a tu esposo o a tu esposa, el que te dice cómo vivir la vida cristiana, cómo luchar con tus problemas, cómo perdonar, te dice cómo tratar con tu pasado, te dice cómo prepararte para el futuro, para ser Señor, dice, así de los muertos como de los que viven. Pero para que Él sea Señor, en el proceso de Juan capítulo 9, primero tienes que creer. Es tu convicción. Yo te hago la pregunta. Es tu convicción. Es tu convicción. Si tú tuvieras que defender la deidad de Cristo ahora, ¿estarías dispuesto a morir
por afirmar que Jesús es Dios. Y alguien te dijera, compruébenlo. Pues yo podría darle todos los pasajes, pero la forma más fácil de comprobarle, vea mi vida. Yo antes era ciego y ahora veo. Y la vida es totalmente diferente. Creo, Señor, y le adoro. La adoración, que no es música. La música es parte de la adoración, pero la adoración es la consecuencia lógica de entender que estás tratando con el Dios del universo. Y decir, qué tremendo esto, ¿verdad? La obediencia es la consecuencia lógica de entender que estás tratando con el Dios del universo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es parte del proceso de seguir a Jesús. Yo te pregunto si sucede en tu caso. ¿Estarías tú dispuesto, verdad, a decir, no, Jesús es Señor? Es decir, Jesús es mi Señor. No, Jesús es Dios. Es decir, Jesús es mi Dios. Le pasa a Tomás, ¿te acuerdas? Después de que Jesús ha resucitado, le dice a Tomás, pon aquí tu dedo, ¿te acuerdas de las llagas? Y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué frase es esta? Señor mío y Dios mío. Lo dices tú. A mí me encanta cuando algunas personas hablan de su Señor. Es que mire, mi Señor, mi Dios. Yo solía pensar que era como un poquito, hasta como un poquito egoísta, ¿verdad? Mi Señor, pero realmente eso es mi Señor. Él me cambió, es mi Señor, Él me manda. Él es mi Dios, a Él adoro yo con todo mi corazón. Es mi propia experiencia. Es indispensable, fíjate, para una persona que está creciendo para llegar a ser discípulo de Jesús, que tenga esta convicción. Mientras no tienes esta convicción, no es cierto que estás siguiéndole de verdad. Señor mío y Dios mío. Yo no sé si tú estarías dispuesto a decir, si tú crees que Jesús es Dios. Te leo realmente una cita y termino. ¿Crees que Jesús de Nazaret, el que colgó de una cruz, es verdaderamente Dios? ¿Estarías dispuesto a apostar tu vida, tus posesiones, tu familia, tu reputación por sostener que Él fue el creador de todo lo existente? ¿Morirías defendiendo que no hay nada ni nadie superior a Él? ¿Crees que Él es la fuerza que sostiene juntos cada átomo del universo, que está en todas partes al mismo tiempo? ¿Te animarías a hablar con un budista o un musulmán para convencerles que sus ideas están equivocadas y que no hay salvación fuera de Jesús y que quien le ha visto a Él ha visto al Padre? Lo haces con los que no son budistas, porque a veces hablamos de budistas y musulmanes, pero están lejos. Lo haces con los que no son budistas ni musulmanes y que viven dentro de tu esfera de influencia. Esa es la pregunta. ¿Crees tú que Jesucristo es Dios? Y entonces Juan capítulo 9, versículo 39, dice Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y están ahí algunos fariseos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos, si ustedes de plano no pudieran ver, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, porque ustedes tienen la arrogancia de creer que tienen la posición de ver, pero realmente no pueden, vuestro pecado permanece. ¿Crees? Esa es la pregunta. ¿Crees tú que Jesús es Dios? Si eres discípulo, es indispensable, fíjate, que hagas propia la convicción de que Jesús es tu amo, porque Él es Dios, y que se note en la vida. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos y César nos va a despedir. Yo voy a dejar que Él te guíe por la toma de decisiones específicas. Gracias, Señor, por mostrarnos tu poder, tu amor y tu grandeza a través de ejemplos como el de este ciego,
Si Dios ha hablado a tu corazón, si tú has entendido claramente que Dios quiere hacer un milagro en ti, si tú has entendido que Dios quiere abrir tus ojos espirituales y Dios quiere cambiar el rumbo de tu vida, esta mañana es una buena oportunidad que tú tienes para entregarte al Señor, para hacerlo el director, el que dirija tu vida. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.